Hola chicos y chicas, el ejercicio que voy a resolver ahora tiene la finalidad de despejar algunas dudas que surgieron con la actividad 2, específicamente con el ejercicio número 5. Bueno, me piden calcular esta integral de línea sobre la curva C, donde C está dada de esta manera. Aquí podemos notar que estamos en el caso de 3 dimensiones y bueno, voy a graficar esta curva. Si nosotros estuviéramos en XY, en el plano XY, sabemos que esto corresponde a la parametrización de un círculo unitario. Pero bueno, aquí tenemos esta componente en Z y lo que vamos a tener ahora es algo así. Aquí tenemos t igual a 0 y bueno, vamos de 0 a pi medios, entonces aquí estaríamos en t igual a pi medios. Si estuviéramos en el plano XY, digamos, viendo desde acá la gráfica, este sería Y, este sería X, y lo que veríamos es esto, de 0 a pi medios. Ok, voy a graficar para t mayor que pi medios para tener más idea de cómo se ve esto en 3 dimensiones. Bueno, aquí iríamos a pi y si nosotros estuviéramos nuevamente viendo desde aquí, veríamos algo así. Pero bueno, continuaremos para tener más idea, ¿no? Entonces iríamos así, así y así. Muy bien, entonces eso ya me da una idea de cómo se ve la curva y yo estoy trabajando de 0 a pi medios. Bueno, en física, por ejemplo, me pueden pedir calcular el trabajo realizado por una fuerza electrostática, que sería esta de aquí, para llevar una carga puntual de este punto a este punto. ¿Por qué a este punto? Más bien, vamos a ver, de este punto a este punto. ¿Cómo obtuve estos puntos? Bueno, sustituyendo en t igual a 0 en estas ecuaciones. El coseno de 0 es 1, el seno de 0 es 0 y t es igual a 0, entonces estaría en el punto 1, 0, 0, que es este punto. Y este de aquí, con otro color para que se distinga. Y bueno, para t igual a pi medios, coseno de pi medios es 0, seno de pi medios es 1 y t es igual a pi medios. Entonces estaría en este punto. Ok, entonces una vez aclarado todo esto, lo que voy a hacer es calcular el rotacional. Y el rotacional, recordemos que me dice cuánta energía se disipa y en qué dirección. Si el rotacional es igual a 0, entonces el campo vectorial es conservativo, no hay disipación. Y entonces, si es conservativo, entonces voy a calcular o intentar calcular esta función potencial y esta función potencial y ¿qué más? Bueno, y así voy a resolver esta integral de línea. Muy bien, entonces vamos a recordar cómo se calcula el rotacional. Bueno, el rotacional se calcula con el producto cruz, se obtiene con el producto cruz de el vector nabla con el campo vectorial. Entonces tenemos aquí I, J, K. Recordemos que aquí vamos a tener más, menos, más. Aquí voy a colocar los componentes de nabla. Y aquí vamos a colocar las componentes del campo vectorial. ¿Qué es M, N y P? Bueno, acabo de decir que serían estas componentes de este campo. ¿Por qué le estoy llamando ahora M, N y P y no PQ, PQ y R, M, N y P? Porque esto me va a permitir ver claramente cómo del caso de 3 dimensiones recupero el caso de 2 dimensiones. Las condiciones en 3 dimensiones, recupero las condiciones para el caso 2 dimensional. Ok, entonces vamos a calcular este producto cruz. Vamos a multiplicar de esta manera y vamos a colocar aquí parcial de P con respecto a Y menos esto de aquí, parcial de N con respecto a Z. ¿Cuál sería la componente que apunta en la dirección de menos J? La que se obtiene al multiplicar de manera positiva así.
respecto a x y restarle, restarle esto, ¿ok? Menos parcial de m con respecto a z. ¿Cuál sería la componente que apunta en la dirección de k? Sería la que resulta de multiplicar de esta manera los elementos de esos vectores, parcial de n con respecto a x, menos de esta manera, de manera negativa. Entonces, parcial de m con respecto a y. Ok, entonces, si estuviéramos en el caso de dos dimensiones, estos componentes de aquí, estas componentes de aquí serían iguales a 0. Lo que significaría que esto de aquí sería igual a 0, esto de aquí igual a 0, y lo único que me queda por verificar es esto. Muy bien, entonces ustedes pueden recordar que esto corresponde a lo que yo tenía o a lo que yo tengo para el caso de dos dimensiones. Tenía que verificar que la parcial de n con respecto a x fuera igual a parcial de m con respecto a y. Si eso se cumple, esto de aquí es igual a 0 y entonces no hay disipación. Por lo tanto, bueno, ya vi cómo del caso de 3 dimensiones recupero el caso de 2 dimensiones. Y bueno, ahora regresando al caso de 3 dimensiones, para que no haya disipación, esto tiene que ser igual a 0, esto tiene que ser también igual a 0. Entonces, por lo tanto, ahora voy a colocar aquí las componentes del vector f para tenerlas presentes y voy a calcular todas estas derivadas parciales y verificar las condiciones. P es igual a 2 y z. Verifico que sean las componentes del vector f, del campo vectorial f, ya está. Entonces, ahora voy a calcular estas derivadas parciales. Por aquí voy a colocar parcial de p con respecto a y. Este es p, con respecto a y es 2z. Y la parcial de n con respecto a z, esta es n, también es 2z. Ahora la parcial de p con respecto a x es igual a, este es p con respecto a x es igual a 0, parcial de m con respecto a z, no tiene componentes en x, elementos en x, entonces es 0. Y finalmente parcial de n con respecto a x, esta es n, con respecto a x es igual a 1, y parcial de m con respecto a y, esta es m, con respecto a y es igual a 1. Por lo tanto, todos estos elementos son iguales a 0. Todas las componentes del producto cruz, ¿sale? Que acabo de calcular. Esto de aquí dijimos que es nabla cruz f, que es igual al rotacional de f. Por lo tanto, el campo es conservativo. Ahora sí, necesito encontrar esa función potencial para que entonces pueda resolver la integral de línea, precisamente evitándola, y mejor sustituyo los puntos inicial y final. O sea, aplico el teorema fundamental de la integral de línea para encontrar la integral de línea sin tener que calcularla. Ok, entonces ahora vamos a ver lo siguiente. Dijimos que m es igual a y, entonces lo que tengo que encontrar es una función f tal que el gradiente de f sea igual a el vector f. Entonces, por un lado, parcial de f con respecto a x, que es igual a m, tiene que ser igual a y. Parcial de f con respecto a y tendría que ser igual a x más z cuadrada, y parcial de f con respecto a z tendría que ser igual a 2yz, que es lo que yo tengo aquí. Ok, por lo tanto, ahora voy a proceder a calcular esa función. Necesito una función tal que al derivarla con respecto a x me dé y. Bueno, a mí lo primero que se me ocurre pues es xy. Y bueno, si derivo esto con respecto a x, tengo y. Ahora, necesito que esa misma función derivada con respecto a y sea igual a x más z cuadrada.
Si esto de aquí lo derivo con respecto a y, solo tengo esta x. Necesito otro término más que se me ocurre y más z cuadrada. Si yo derivo y más z cuadrada con respecto a y, tengo esta z cuadrada. Me afecta en el cálculo de la derivada parcial de f con respecto a x, que tiene que ser igual a y. No, porque esta parte de aquí, cuando lo derive con respecto a x, pues es 0. Muy bien, entonces ahora puedo continuar y la derivada parcial de f con respecto a z tiene que ser igual a 2yz. Si derivo esto de aquí con respecto a z es 0, y si derivo esto con respecto a z me da 2yz, entonces ya no necesito agregar más términos. Ya tengo la función potencial cuyo gradiente me da este campo vectorial igual a, voy a colocarlo aquí para ser más específicos, m, n y p. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez que ya la encontré, la integral sobre c de f punto de r, tengo que es igual a la integral del gradiente de f punto de r y la integral de línea. Y ahora, por el teorema fundamental de cálculo, este es igual a f evaluado en el punto final menos la evaluación en el punto inicial. Entonces vamos a recordar cuáles son los puntos inicial y final: 1, 0, 0 y 0, 1 pi medios. Entonces voy a escribir esta función f aquí con y factorizada y lo vamos a evaluar de 1, 0, 0 a 0, 1 pi medios. ¿Ok? Entonces esto es igual a, cuando x es igual a 0, bueno, y es igual a 1 y z es igual a pi medios, entonces aquí tengo pi medios al cuadrado menos, como y en este caso es igual a 0, pues todo esto es igual a 0 y entonces me queda pi cuadrado sobre 4. Y bueno, ese es el resultado de la integral de línea que me piden calcular, y lo que hice fue ocupar el rotacional para concluir que el campo es conservativo, y entonces intenté, y lo logramos, encontrar esta función potencial. Para algunos otros casos encontrar esa función potencial puede resultar un poco complicado y entonces tengo que recurrir a otras estrategias, ¿ok? Y bueno, si alguna de estas condiciones no se cumple, por lo menos una no se cumple, ya tengo que concluir que el campo no es conservativo. Tienen que cumplirse las 3 al mismo tiempo para que entonces diga que el rotacional es igual a 0 y entonces pueda concluir que el campo es conservativo. Ahí en el ejercicio 5 hay un ejercicio donde parecía que la redacción está de tal manera que me está diciendo que es conservativo, y cuando verifico las condiciones no lo es. Entonces, una de ellas falla. Entonces, no puedo encontrar esa función potencial. ¿Ok? El campo no es conservativo y no intento encontrar esa función potencial. ¿Ok? Bueno, eso es por ahora todo y nos vemos en otro video.